Israel Regardie, el amigo de Neville. En la primera parte de este relato pudimos conocer un poco de la vida de Israel Regardie y una descripción personal de Neville. Regardie también nos menciona que a partir de que Neville encontró a su maestro Abdullah, supo que había encontrado lo que siempre había estado buscando, y luego de estudiar con él también se convirtió en maestro. En esta segunda parte, Israel Regardie nos explica las semejanzas del sistema metafísico de Neville con la filosofía oriental y también la necesidad de entrenamiento que debemos seguir para poder realizar con éxito su técnica. Escuchemos la segunda parte. El romance de las metafísicas, parte 2, Nuevo pensamiento, Neville. Y así con Neville, ateo como Buda, al negarle validez a algún dios personal extracósmico, un anciano de edad avanzada con barba, tirando caprichosamente de hilos en algún rincón lejano del universo, declara categóricamente que en el hombre hay una conciencia incondicionada, que no fue creada, que no está hecha sin forma y sin ataduras, Dios. Si uno solo puede encontrar a Dios en uno mismo mediante un éxtasis de sentimientos, en los estados interiores de oración y meditación, uno también se vuelve libre como Dios. La pobreza, la enfermedad y la necesidad desaparecen. Son solo los productos del pensamiento y el sentimiento conscientes. Los productos de la mente que se ha divorciado de sus raíces divinas. Estas cosas son el resultado de la negación de que la conciencia del hombre en sus niveles más profundos, en lo que llamamos el nivel subconsciente, es Dios y es capaz de crear y destruir el mundo del hombre. Puede destruir el mundo actual en el que todos vivimos, de enfermedades, penas y necesidades de un tipo u otro. Y puede crear felicidad, salud y plenitud y de todos los tipos imaginables en cada plano de existencia. Muchas personas, al aceptar y aplicar el principio que les ha revelado, han experimentado lo que al principio pensaron que eran milagros. Esto no es una nueva doctrina que él haya enseñado, tiene años de antigüedad. Tanto la doctrina como sus implicaciones han sido conocidas y enseñadas desde comienzos del tiempo. Pero son nuevas para algunas personas. Las han escuchado por primera vez y se le debe dar el crédito a Neville, que puede ponerlo encima extremadamente bien, con sencillez y con fuerza. Por otro lado, algunas otras personas se encuentran intelectualmente en concordancia con sus enseñanzas, pero descubren que son incapaces de hacer que funcione. Luchan y no obtienen resultados. Estos se quedan en el camino, atacándolo a él y a su sistema, incluso volviéndose vengativos. Algunos de estos sugieren que cuando algunos de los discípulos de Neville obtienen resultados satisfactorios, lo hacen solo porque han sido hipnotizados por él. El tipo de persona que puede hacer este tipo de afirmación no ha entendido en lo más mínimo el factor psicológico fundamental en la enseñanza de Neville, ni el hecho fundamental sobre el propio Neville. Es un hecho muy simple. Neville es un bailarín. He visto bailar a Neville. Es soberbio. Tiene un cuerpo magnífico. Ya he comentado que tiene encanto y es muy guapo. Cuando baila, sus músculos se mueven con esa ágil flexibilidad que se asocia con el atleta entrenado.
Cada uno de sus movimientos sugiere poder en descanso, la facilidad sin esfuerzo de un gato, con su sensualidad y fuerza de movimiento no disimuladas. Como artista, conoce el valor de la relajación y la tensión alternativas. Sobre todo, él conoce el baile. Su metafísica y su sistema son una danza de palabras, una danza de la mente, una danza de los sentimientos. Y a menos que puedas bailar con él, es probable que su sistema sea improductivo. Su sistema es en realidad estrictamente personal, una rama de su propia personalidad. Para que funcione como lo ha hecho, tú también debes volverte como él. Un artista, en cada fibra de su ser, tiene la capacidad de sumergirse de todo corazón e imaginación en la tarea en cuestión. Es un artista, tiene pasión y fuego a mano en todo momento. El artista en él es más cierto que su deseo de exponer públicamente el sistema que expone. Tiene la capacidad de aplicar espontáneamente su propia enseñanza. Sin embargo, es otra historia diferente enseñar los elementos prácticos de su sistema a aquellos que no son artistas, que no tienen su capacidad imaginativa o emocional para participar en esta danza estática de la mente, que evidentemente significa mucho para él. Posiblemente en su audiencia hay individuos aquí y allá que tienen el temperamento artístico y místico necesario, idéntico en realidad, no solo para absorber la verdad tal como la presenta Neville, sino que la aplican de inmediato, para demostrar con éxito, como dice el cliché. La persona promedio, con su mente prosaica comercial, su actitud estéril y poco imaginativa ante la vida, el empleo poco inspirador y el hogar, es incapaz de darse cuenta de ese ser espiritual interno que Neville implica con yo soy. Tal persona no puede evocar esa intensidad de sentimiento, esa locura temporal que Neville exige de todos aquellos que apliquen su enseñanza con éxito. Una ardiente pasión candente no es más que una frase para ellos. En consecuencia, al no poder azotarse en un frenesí tan emocional, que pueden enfocarse en ciertas direcciones predeterminadas, sus palabras caen en terreno árido. Sin embargo, en cierto sentido, esto no es su culpa. La vida apenas ha tratado con ellos. No los culpo de ninguna manera. Estoy lleno de simpatía por ellos, en su difícil situación. De todos los sistemas metafísicos con los que estoy familiarizado, Neville es el más evidentemente mágico. Pero siendo el más mágico, requiere por esa misma razón un entrenamiento sistematizado por parte de aquellos que se acercan y entran a sus portales. Requiere una alteración dinámica del punto de vista, un cambio revolucionario de la mente. Se debe desarrollar una actitud completamente nueva y radical hacia la vida, no solo intelectualmente, sino emocionalmente. Sobre todo, exige que el alumno aprenda el arte suave de la relajación, no volviendo la espalda al cuerpo e ignorando sus demandas, sino aprendiendo la técnica simple de hacerlo. Neville conoce el arte de la relajación instintivamente. Él es un bailarín, y un bailarín debe necesariamente relajarse. Por lo tanto, creo que no se da cuenta plenamente y conscientemente de que la persona promedio en su audiencia no conoce el mecanismo de relajación, no sabe cómo dejarse llevar.
es cierto que habla de relajarse. Cierra los ojos y siéntete sin rostro, sin forma y sin figura. Acércate a esa quietud como si fuera la cosa más fácil del mundo. Esta actitud asegurará tu éxito, es lo que dice. Pero para la persona promedio, esto no es adecuado. Es imprescindible una instrucción científica un poco más detallada. No solo eso, sino que el individuo promedio no sabe cómo evocar poderosamente sus sentimientos y emociones. No comprende los medios por los cuales puede despertar esta intensidad apasionada, tan necesaria para completar la identificación o el reconocimiento de la conciencia incondicional, sin rostro y sin forma, de la que habla Neville. Hasta cierto punto, es posible que las mujeres tengan más éxito que los hombres. Las mujeres son esencialmente más emocionales. El hombre promedio está completamente reprimido desde un punto de vista emocional. Desde la primera infancia se le enseña directa o indirectamente que es afeminado mostrar sus sentimientos. A principios de la adolescencia, sus sentimientos están bastante bien escondidos, de modo que cuando alcanza la verdadera edad adulta, no tiene sentimientos en absoluto. Sus emociones están totalmente reprimidas en las oscuras profundidades de su vida inconsciente, y él está completamente inhibido. Incluso su mente debe sufrir por tal violencia. Nunca debemos olvidar que la vida emocional es la fuente principal de cualquier otra fase y aspecto de nuestras vidas. ¡Qué maravilla cuando nos ponemos enfermos, incapaces y necesitados, tanto física como mentalmente! Este es el problema del adulto promedio, que se acerca a todas las formas de metafísica, el problema del hombre principalmente, pero en cierta medida también es cierto para la mujer. Ante tal represión, donde se ha violentado la vida emocional y se han inhibido todos los sentimientos, surge una pregunta seria. ¿En qué curso práctico se puede comprometer, evocar de las profundidades las emociones tan necesarias para el cultivo de esta intensidad apasionada que conduce a la experiencia espiritual y la capacidad de demostrar? Neville, si no es totalmente adecuado para esta situación, al menos es sabio. No es posible determinar si hizo esto deliberadamente o intuitivamente, pero su paso ciertamente tiene un propósito útil. Él sabe que la persona promedio que se acerca a sus conferencias ha tenido un entrenamiento religioso de algún tipo. Esto puede haber sido olvidado o desviado, pero invariablemente permanece en el inconsciente del individuo de una forma u otra. La intensidad emocional está necesariamente asociada con este entrenamiento infantil temprano en la religión. Están las primeras oraciones que nuestra Madre nos enseñó a todos cuando oramos en amor y reverencia con ella, las primeras experiencias en la escuela dominical y los primeros sentimientos de asombro, admiración y amor que surgieron con ellos. Tales recuerdos se retienen y nunca se olvidan, se almacenan en el interior. El experimento hipnótico revela la tenacidad de incluso los eventos más triviales en nuestras mentes. Por lo tanto, Neville arroja una capa mágica de religión sobre su sistema, abogando por el estudio de la Biblia como revelador de este drama psicológico del que habla. Al usar la Biblia, se basa directamente en el nivel de conciencia que se remonta al tiempo para la mayoría de nosotros hasta la infancia.
cuando las emociones todavía estaban poderosamente activas en nuestros pequeños mundos infantiles. Al recurrir a este nivel, lo que hace mediante el uso de la Biblia, recurre por asociación a todo el poder y la energía que están atados en ese estrato de nuestras mentes. Esto lo estimula e impulsa a una actividad dinámica para que cumpla el propósito del cual habla su sistema. Si esta técnica es totalmente exitosa o incluso deseable, es otra historia. Ocasionalmente funciona, y muy a menudo. A veces el oyente está tan completamente inhibido y reprimido que incluso el estímulo de la Biblia es incapaz de despertar el mágico poder de la conciencia incondicionada para lograr lo que quiere y manifestar lo que imagina. De todos los maestros populares de metafísica, Neville posiblemente sea el de más amplitud de mente. Hace algunos meses, cuando estaba trabajando en un proyecto experimental práctico con hipnosis y sugestiones, extendí una invitación a Neville para estar presente. Después de que terminó el experimento, le dije a Neville que el factor crucial en toda la metafísica y el nuevo pensamiento era la autosugestión. Acabábamos de presenciar una demostración hipnótica en la que un individuo realizaba ciertas hazañas físicas e intelectuales que en su estado de vigilia serían completamente imposibles. A través de la meditación y la oración, el devoto de la metafísica puede realizar muchas cosas que de otro modo no podría haber hecho. Me pareció que debe haber alguna conexión. En el caso de la hipnosis, la heterosugestión es responsable. En metafísica, la sugestión propia o automática puede ser el factor subyacente. Ahora, a Neville no le pareció en absoluto contrario a sus principios de verdad que esto podría ser así. De hecho, aceptó mi idea de buena gana y comentó que el hombre ha llegado a estar hipnotizado por su conocimiento de que es de naturaleza divina debido a un entrenamiento temprano defectuoso. Por lo tanto, lo que podría ser más razonable que emplear sugestiones, no como un medio de superponer ideas adicionales en un aparato psicológico que ya está muy cargado, sino despertar y evocar desde dentro lo que ya está allí y que ha estado allí durante siglos, inactivo, latente e invisible. Por lo tanto, su sistema realmente equivale a poco más que esto. Cuando se eliminan todos los detalles extraños y se quita el manto de la Biblia y una terminología, parece que exige una relajación completa para darse cuenta de los niveles más profundos de la mente, el inconsciente. Cuando en ese estado de éxtasis provocado por la contemplación de frases y versículos en la Biblia, debe dejar caer en el inconsciente las sugestiones o deseos que uno desea que se cumplan. Tal simple aceptación de tus deseos, dice en su libro reciente, es como dejar caer una semilla fértil en un suelo siempre preparado. Cuando dejas caer tu deseo en la conciencia como una semilla, seguro de que aparecerá en su totalidad, has hecho todo lo que se espera de ti. Esto, en efecto, es una declaración perfecta de la justificación de la autosugestión. En otro lugar, habla de la eficacia de la fe como un complemento importante para una demostración exitosa. Por ejemplo, escribe: las creencias en la potencia de los medicamentos para curar, las dietas para fortalecer, el dinero para asegurar,
son los valores o cambiadores de dinero que deben ser expulsados del templo. Los ladrones que te roban son tus propias creencias falsas. Es tu creencia en una cosa, no la cosa misma, lo que le ayuda. Aquí hay un acuerdo muy amplio con el conocimiento psicológico moderno. Todo médico sabe que la mitad de sus pacientes respondería igualmente bien a un régimen de píldoras recubiertas de azúcar que a una terapia médica específica. Incluso, las operaciones quirúrgicas solo tienen el efecto de proporcionar al paciente con lo que anhela inconscientemente, lo que le permite recuperarse. Es el valor sugestivo de estos factores lo que es efectivo. El psicoanálisis tiene mucho que enseñarnos sobre el valor hipnótico sugestivo de cualquier agente terapéutico. Es efectivo siempre que las emociones del paciente puedan ser desplazadas o transferidas lejos de la formación de síntomas. El fenómeno de la transferencia está tan presente en la sala de conferencias como en la sala de consulta o en la clínica. Diariamente y a cada hora nos damos innumerables sugestiones y permitimos que otros hagan lo mismo por nosotros. La vida para muchas personas consiste en sugestión y contrasugestión. Cada pocos minutos por la radio, en el metro y los tranvías, en periódicos y revistas, se nos sugestiona hasta que sucumbimos a su insidioso atractivo. La venta y la publicidad modernas parecen consistir casi exclusivamente en cuán hábilmente se pueden sugestionar a los miembros del público en general, que deben comprar cosas que no son del todo necesarias para ellos. No es la fe lo que hace que los fármacos y los medicamentos sean efectivos, y así sucesivamente como claman los anuncios. Nos informan que estas cosas son efectivas, y debido al énfasis prolongado, aceptamos estas sugestiones. Cuando estamos en problemas y utilizamos tales artículos publicitados, tienen éxito no por ninguna virtud inherente que posean, ni por la fe. Tienen éxito solo porque los anuncios nos han sugestionado en que tendrán éxito. Aunque Neville lo enfatiza, la fe y la creencia parecen ser una fachada para nuestra falta de comprensión de por qué la sugestión a veces funciona y por qué otras veces falla. No es la fe en el antiguo sentido religioso lo que es efectivo, ya que es una necesidad y el sentimiento de que uno está en el extremismo. Cuando las reglas de aplicación de la autosugestión se siguen de cerca en todos los sentidos, el éxito debe llegar inevitablemente. Por lo tanto, decimos que tal persona tenía fe. Además, debemos recordar que la fe es una cualidad motivacional. Evoca una intensidad de sentimiento que es uno de los factores indispensables en la recepción inconsciente exitosa de la sugestión, el deseo o la imagen mental. La fe no tiene validez científica en sí misma, es simplemente conveniente como un excitante emocional, y cuando todas las demás cosas fallan y la desesperación se ha establecido, entonces la fe estimula a toda la naturaleza a responder a la próxima situación de curación o salvación que se presente. En lo que respecta a la enseñanza de Neville, la teoría está inevitablemente ligada a la práctica. En filosofía, es el medio por el cual se puede manifestar la demostración. Dios es el principio, el fin y el medio de la teoría y la práctica. Y como esto es así, no podemos hacer nada mejor que considerar un poco más cuidadosamente lo que quiere decir con Dios. El libro Tu fe es tu fortuna intenta desde el principio presentar el problema supremo con el que se enfrentan todas las filosofías y religiones. Si Dios es infinito, omnipresente, eterno y omnipotente,
¿Cómo crea este mundo y qué papel juega este mundo en lo que a él respecta? La teología cristiana basada en la Biblia intenta resolver eso mediante una creación milagrosa de la nada. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, y eso es todo. En la medida en que Neville está influenciado por la Biblia y las enseñanzas cristianas, sigue más o menos el mismo tema milagroso, sin embargo, adaptándolo a su concepción particular de Dios. El mundo es su conciencia objetivada. Se relaciona igualmente bien con la creación original del mundo como lo hace con la constante renovación y creación de nuestros mundos particulares. El Creador y la concepción son uno, pero el Creador es mayor que su concepción. Dios es el Creador y toda su creación es su concepción. Naturalmente, Dios es más grande que su concepción, que aunque es parte de Él y de su propia sustancia, aún es idéntica a Él. Al principio, era la conciencia incondicionada del ser, y la conciencia incondicionada del ser se condicionó a sí misma imaginándose ser algo, y la conciencia incondicionada del ser se convirtió en lo que se había imaginado a sí mismo. Así comenzó la creación. Esta cita de uno de sus folletos, titulado Lo que era antes de Abraham, realmente expone en pocas palabras toda la enseñanza de Neville. Implícito en esta sola oración está el contenido de todo lo que él cree. En una conversación con él y en sus escritos, él declara, reafirma y enfatiza este concepto en una docena de formas diferentes, con toda la fluidez, elocuencia y el sentimiento a su disposición. El resto de sus enseñanzas es meramente explicativa y dilatoria sobre este hecho. Al afirmar su idea de cómo el mundo y todo lo que hay en él evolucionó y surgió, no debemos imaginar que se contenta simplemente con la metafísica. Neville no es abstracto ni es filósofo. No aprendemos de él nada nuevo de dialéctica, de procesos lógicos del mundo ni de ontología. No le interesa exponer una elaborada teoría cosmológica. Permítanme enfatizar nuevamente el hecho de que él es un artista, y la imaginación del artista fluye continuamente hacia la creación y la actividad. Así con Neville, él es preeminentemente una persona práctica. Su creencia fundamental es que su conciencia primordial, la conciencia incondicionada del ser del hombre, a la vez desatado, libre y sin forma, se concibe o se imagina a sí mismo como algo diferente de lo que realmente es. Se refleja en cada uno de nuestros actos y pensamientos, cada hora y cada minuto de cada día de nuestra vida. Antes de que Dios pudiera concebir algo más que Él mismo o crear dentro de sí mismo una concepción u otra, primero tenía que ser movido por el deseo. De ahí el énfasis puesto por Neville en el deseo. Para él, el deseo es el Salvador y el Redentor. Es sagrado y creativo, proporcionando el ímpetu dinámico a toda la vida y la existencia. Proviene de la naturaleza de Dios, lo que nos salvará de nuestras limitaciones. Romperá los barrotes de nuestra prisión y nos hará íntegros una vez más. Considera tus deseos como las palabras habladas de Dios y cada palabra como una profecía de lo que eres capaz de ser. No cuestiones si eres digno o indigno de hacer realidad estos deseos, dice. Acéptalos cuando vengan a ti. Dales las gracias como si fueran regalos. Y nuevamente dice, cada problema produce automáticamente su solución en forma de deseo de liberarse del problema. Por lo tanto,
vemos un papel muy importante que desempeña el deseo en su sistema. Si el deseo es lo suficientemente intenso y puede ser reforzado por un sentimiento y alcanzar un voltaje lo suficientemente alto, necesariamente debe manifestarse objetivamente. Si Dios puede ser conmovido por el deseo lo suficiente como para desarrollar concepciones que puedan, por así decirlo, revestirse de forma, también puede hacerlo el hombre, porque Dios es la conciencia del hombre, su conciencia de ser Él mismo. El hombre es esa conciencia primaria. El hombre es Dios, no como se conoce a sí mismo, sino en el fondo de su corazón, inconscientemente. Como el hombre se conoce a sí mismo, obviamente está limitado en múltiples formas. Sus deseos rara vez se cumplen, porque él es esencialmente incapaz. Sin embargo, en su ser inconsciente, en el lugar secreto del Altísimo, está incondicionado, sin forma, sin rostro y sin creación, y sus deseos se hacen realidad. Siempre se están reflejando hacia afuera, proyectándose objetivamente.